Mi papá me dijo que no estaba invitada a su crucero después de comprarles una casa de $888.000. Mi papá me envió un mensaje de texto: devuélvelo todo y quédate en casa. Así que la vendí mientras estaban fuera. No creerás lo que pasó cuando regresaron. Entraron en pánico. Mi nombre es Sarah Miller. Tengo 32 años y estaba de pie en el aeropuerto con mi equipaje de mano en una mano y mi tarjeta de embarque en la otra cuando mi teléfono zumbó. El mensaje de texto era de mi papá. Devuélvelo todo y quédate en casa. Este viaje es solo para la verdadera familia. Dimos tu boleto. Lo leí 3 veces porque mi cerebro se negaba a aceptar lo que mis ojos veían. Había pagado los vuelos. Había pagado el crucero por el Caribe. Había pagado las excursiones, las cabinas mejoradas, las cenas, toda la celebración. Y 6 meses antes, les había comprado una casa de $888.000 porque estaban ahogándose en deudas y juraron que solo necesitaban un nuevo comienzo. Pero en un mensaje, mi lugar en la familia quedó claro. No era una hija. Era una billetera con nombre. Pensaron que lo peor que habían hecho era dejarme atrás. No tenían idea de lo que estaba escondido debajo de las tablas del suelo de la casa que yo poseía. No lloré en la terminal. Eso me sorprendió. Miré la pantalla de salidas, vi mi vuelo a Miami parpadear embarcando y sentí algo frío asentarse en mi pecho. No tristeza, ni siquiera ira todavía. Claridad. Salí de la fila de embarque y llamé a mi papá. Él respondió como si hubiera estado esperando que suplicara. Sarah, no lo hagas dramático, dijo antes de que yo hablara. Tu hermano necesitaba tu cabina. La amiga de Ashley llegó a último minuto y es incómodo tenerte cerca después de todo. Después de todo. Así describió los últimos 6 meses en los que lo salvé de la ejecución hipotecaria, las llamadas de cobro y el tipo de humillación financiera de la que solían susurrar a puerta cerrada. Le pedí que repitiera lo que quería decir con verdadera familia. Hubo una pausa. Luego mi hermano tomó el teléfono. Siempre haces esto, espetó. Actúas como si el dinero te hiciera importante. Investiga incendios de barcos y reclamos de tormentas falsas para vivir, Sarah. No eres una genio de los negocios. Ese era mi trabajo. Aparentemente, no el real. Yo era una investigadora forense de seguros marítimos en Charleston. La persona a la que llamaban cuando una marina se quemaba, un yate se hundía sospechosamente, o un astillero reclamaba daños por huracán que no coincidían con los datos del viento. Mi trabajo era técnico, feo y rentable. Daniel lo llamaba perseguir barcos rotos con un portapapeles. Mientras tanto, él estaba preparando lo que describía como una gran empresa de hospitalidad costera, lo que significaba que había impreso un mazo de presentación. Había pedido dinero prestado a 3 primos y había gastado la mayor parte en diseños de logotipos y máquinas de café expreso importadas. La voz de mi madre se escuchó a continuación, suave y venenosa. Cariño, tu hermano está construyendo algo con futuro. Deberías apoyarlo en lugar de hacer que todos se sientan culpables. Miré mi boleto. Luego miré la aplicación del crucero en mi teléfono. Todas las reservas estaban bajo mi perfil de pago. Los boletos base habían sido emitidos. Pero todo lo que hacía que el viaje fuera lujoso, la comida premium, las mejoras de balcón, los paquetes de bebidas, los créditos de spa, las cabañas en la isla privada, la excursión de snorkel, los traslados al aeropuerto, incluso la cuenta de gastos a bordo, se me cargaba a mí. Hice una última pregunta. Entonces, ¿quieren que pague todo y me quede en casa? Mi papá dijo, exacto. Se madura por una vez. Dije, está bien. Luego colgué. Caminé a un rincón tranquilo cerca de un kiosco de café cerrado y comencé a hacer llamadas. Había comprado el crucero a través de un servicio de viajes de conserjería que usaba para las inspecciones de clientes a lo largo de la costa. La agente sonó sorprendida cuando le dije que eliminara mi autorización de pago de todos los cargos opcionales y cancelara todos los paquetes reembolsables vinculados a mi cuenta. ¿Estás segura?, preguntó. Ya están en tránsito. Dije, estoy segura.
Ella procesó las solicitudes de cambio de categoría de cabina siempre que fue posible, revirtió los cargos de las excursiones, canceló el paquete de comidas y congeló la cuenta a bordo. No toqué lo que era legalmente no reembolsable. No era necesario. Simplemente dejé de financiar la fantasía. 10 minutos después, mi teléfono explotó. Mi hermano, ¿qué hiciste? Mi madre, Sara, esto es vergonzoso. Mi papá, llámame ahora. Ashley, cuyo número apenas conocía, arruinaste todo porque estás celosa. Abrí el chat del grupo familiar. Durante años, ese chat había sido el lugar donde enviaba dinero, actualizaciones de reparaciones, documentos de préstamos y pequeñas mentiras alegres como, no te preocupes, yo me encargué. Esta vez, escribí 6 palabras, que tengan un buen viaje sin mí. Luego puse mi teléfono en silencio. No volé a Miami. Alquilé un coche y conduje hacia el sur, hacia la casa, la hermosa casa frente al pantano cerca de Savannah en la que habían estado viviendo sin pagar alquiler mientras decían a todos que era su recompensa por haber superado tiempos difíciles. Olvidaron un detalle. Yo no había comprado esa casa para ellos. Mi LLC la había comprado y ellos habían firmado un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento muy generoso, pero un contrato de arrendamiento al fin y al cabo. Mientras la carretera se extendía ante mí, pensé en la forma en que mi papá dijo, verdadera familia. La verdadera familia no te borraba en cuanto tu dinero llegaba. La verdadera familia no ocupaba tu lugar en la mesa y se lo entregaba a un extraño. Para cuando crucé a Georgia, ya no me preguntaba por qué lo hicieron. Me preguntaba cuánto de mi vida ya habían robado antes de que finalmente me diera cuenta. La casa se encontraba al final de un camino tranquilo bordeado de robles vivos y hierba de mareas, el tipo de lugar que mi madre solía llamar sanador cuando publicaba fotos del atardecer desde el porche. Aparqué al otro lado de la calle e inmediatamente vi el camión de mudanza retrocediendo en el camino de entrada. 2 hombres llevaban un sofá seccional de cuero negro por la puerta principal. Otro descargaba cajas etiquetadas como oficina de Daniel. Ashley estaba en el porche con gafas de sol extra grandes, señalando como si fuera dueña de cada ladrillo. Se quedó inmóvil cuando me vio. Por un segundo, su cara se descompuso. Luego sonrió. Sara, se supone que debes estar en casa, ¿no? Caminé por el camino de entrada y pregunté por qué los mudadores estaban metiendo las cosas de mi hermano en mi propiedad. Ella levantó la barbilla y sacó una carpeta de su bolso. Tu papá firmó la transferencia antes de irse. Daniel se hará cargo de la casa para el negocio. Tus padres dijeron que estabas de acuerdo. Casi me reí. No porque fuera divertido, sino porque era tan estúpido que necesitaba aire. El papel que me entregó tenía la firma de mi papá al final y un título en la parte superior, acuerdo de reasignación de propiedad residencial. Parecía algo que Daniel había descargado de un sitio web de plantillas legales gratuitas y editado a medianoche. Mi padre no tenía ningún interés de propiedad. Mi hermano no tenía ningún reclamo. Ashley no tenía idea de que estaba agitando una llave falsa ante la cerradura real. Les dije a los mudadores que se detuvieran. Uno de ellos dijo que les habían pagado por una descarga completa. Dije, entonces llamen a quien les pagó. Ashley se acercó. No puedes castigar a todos porque estás soltera y amargada. Ahí estaba, el guión familiar. Si decía que no, era amargada. Si pedía respeto, era dramática. Si me protegía, era egoísta. Saqué los registros de propiedad en mi teléfono, luego los documentos operativos de la LLC, luego el contrato de arrendamiento con las firmas de mis padres. Esta casa es propiedad de Harper Marine Holdings LLC, dije. Soy el miembro gerente. Tu papel no vale nada. La sonrisa de Ashley se tensó. Daniel dijo que solo la pusiste en la LLC por razones fiscales. Daniel dice muchas cosas. Ella llamó a la policía. Yo también. Mientras esperábamos, mi hermana menor llegó en un coche de viaje compartido, arrastrando una maleta. Su rostro reflejaba estrés. Chloe siempre había flotado entre bandos. Nunca lo suficientemente cruel como para liderar el ataque. Nunca lo suficientemente valiente como para detenerlo.
Susurró, Sara, ¿podemos por favor no hacer esto delante de extraños? Le pregunté si sabía que habían regalado mi boleto de crucero. Ella miró hacia abajo. Eso me respondió. Dijeron que reaccionarías de forma exagerada, murmuró. Los agentes llegaron 20 minutos después. Ashley corrió hacia ellos, agitando la transferencia falsa como si fuera un decreto real. Esperé hasta que terminó, luego entregué la escritura real, el contrato de arrendamiento, mi identificación y el registro de la LLC. Un agente leyó en silencio. El otro miró a Ashley y preguntó, Señora, ¿tiene algún documento firmado por el propietario de la propiedad? Ella señaló la firma de mi papá. El agente dijo, esta persona no está registrada como propietaria. Los mudadores se movieron incómodos. La confianza de Ashley comenzó a resquebrajarse. Llamó a Daniel por altavoz. Escuché ruido de barco y música de fondo. Él gritó, diles que papá lo autorizó. El agente repitió, su padre no puede autorizar la transferencia de una propiedad que no posee. Daniel maldijo. Chloe se encogió. Ashley intentó una última vez. Pero su familia vive aquí. Dije, vivieron aquí bajo un contrato de arrendamiento. Ese contrato de arrendamiento ahora está bajo revisión. La palabra sonó tranquila, pero algo dentro de mí había cambiado permanentemente. Los agentes le dijeron a Ashley que los mudadores tenían que retirar todo lo que ya habían metido a menos que yo permitiera que se quedara. No lo hice. El seccional volvió a salir. Las cajas volvieron a salir. El falso escritorio ejecutivo de Daniel volvió a salir envuelto en plástico como un accesorio de una obra fallida. Ashley estaba en el camino de entrada temblando, no de miedo, sino de humillación. Chloe me siguió hasta el porche. Sara, por favor, dijo. Daniel contaba con esta casa. Les dijo a los inversores que tenía una sede. Me volví hacia ella. Entonces les mintió a los inversores. Ella tragó saliva. Tal vez, pero es familia. Miré por las ventanas delanteras las habitaciones que había amueblado, reparado, asegurado y pagado impuestos. No, Chloe, dije, es alguien que sigue usando esa palabra después de cada robo. Esa noche, después de que la policía se fue y el camión de mudanza se alejó, cambié los códigos de la cerradura inteligente, fotografié cada habitación y caminé por el dormitorio principal para inspeccionar un trozo de suelo que parecía un poco más nuevo que el resto. Todavía no lo abrí. Simplemente me paré sobre él, sintiendo que la casa contenía la respiración. Llamé a Nathan Caldwell a la mañana siguiente. Nathan no era un abogado dramático. Era del tipo que escuchaba sin interrumpir, pedía documentos en carpetas numeradas y usaba el silencio como arma. Le envié la transferencia falsa, el contrato de arrendamiento, la escritura, el número de incidente policial y capturas de pantalla del chat del grupo. Me devolvió la llamada en 11 minutos. Sara, dijo, tu familia es imprudente o está muy segura de que no te defenderás. Ambas cosas son peligrosas. Me aconsejó que rescindiera el contrato de arrendamiento correctamente, documentara el abandono si estaban fuera y asegurara la propiedad contra entradas no autorizadas. Luego me hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Quieres quedarte con la casa? Miré el pantano. 6 meses antes, pensé que comprarla terminaría con el caos. Mis padres habían estado viviendo en un alquiler abarrotado después de que el fallido negocio de contratistas de mi papá se derrumbara. Mi madre lloraba por las facturas médicas y las tarjetas de crédito. Daniel juró que no podía concentrarse en su empresa mientras la familia estaba inestable. Intervine porque había pasado años saliendo de la pobreza y creí que tal vez la generosidad podría reescribir nuestra historia. Pero la casa no había curado nada. Solo les había dado un escenario más bonito para faltarme al respeto. No, dije, véndela. Nathan conocía a un comprador en efectivo, Grant Mercer, un promotor que restauraba propiedades costeras convirtiéndolas en pequeños retiros de lujo. Grant había intentado comprar la casa antes de que mi LLC la cerrara. Pero yo lo superé porque creía que mi familia necesitaba un lugar seguro más de lo que yo necesitaba otra inversión. Nathan lo llamó. Para el almuerzo, Grant ofreció $1 con 3 céntimos millones en efectivo,
cierre en 7 días, sin contingencia de financiación, propiedad entregada vacía. Acepté, no porque necesitara venganza, sino porque necesitaba libertad con papeleo. Esa tarde, regresé con un inspector con licencia, un cerrajero y una empresa de almacenamiento. Como mis padres estaban en un crucero y ya se había intentado una mudanza no autorizada, Nathan me hizo documentar cada paso. Fotografiamos las habitaciones, registramos los objetos de valor y separamos los artículos personales de los accesorios. En el dormitorio principal, el inspector se detuvo sobre el mismo suelo extraño que yo había notado. Esta sección fue cortada y reajustada, dijo. Levantó el borde con cuidado. Debajo de las tablas había una cavidad poco profunda envuelta en plástico. Dentro había una caja de archivos impermeable. Mi nombre estaba escrito en la tapa con un rotulador negro. Mis manos se enfriaron. Dentro había extractos de tarjetas de crédito antiguas, solicitudes de préstamos, fotocopias de mi tarjeta de seguro social, una copia de un certificado de nacimiento, firmas que parecían mías pero no lo eran, y cartas de bancos fechadas 12 años antes. Había líneas de crédito comerciales conectadas al primer intento fallido de Daniel, financiación de equipos vinculada a mi papá y avisos de cobro enviados a direcciones en las que nunca había vivido. Recordé tener 20 años, que me negaran mi primer apartamento porque mi crédito estaba demasiado dañado. Mis padres me dijeron que el robo de identidad ocurría todo el tiempo y me ayudaron a manejarlo. Me llevaron a un amigo banquero local, me dieron formularios para firmar, me dijeron que no presentara un informe policial porque empeoraría las cosas. Les creí. Era joven, asustada y desesperada por ser amada. Ahora, estaba de pie en una casa de $1 millón que compré para las personas que aparentemente comenzaron a robarme antes de que tuviera edad para alquilar una. Nathan vino el mismo después de que le enviara fotos. Se puso guantes antes de tocar nada. No los confrontes sobre esto directamente, dijo. Hacemos copias. Conservamos los originales. Informamos a través de los canales adecuados. Asentí, pero mi garganta me ardía. Los mensajes del crucero seguían llegando. Mi madre se quejó de que el paquete de comidas había desaparecido. Mi papá exigió que restaurara la cuenta a bordo. Daniel envió una nota de voz llamándome celosa de su futuro. Escuché 5 segundos y la eliminé. Luego miré el formulario de préstamo más antiguo de la caja. Mi firma falsificada estaba debajo de una línea que decía, fiador personal. La fecha era 3 semanas después de mi cumpleaños número 20. De repente, el crucero no era la traición. La casa no era la traición. Solo eran los últimos recibos. El verdadero robo había estado ocurriendo durante 12 años, y habían escondido la evidencia debajo del dormitorio donde dormían. Pasé los siguientes 2 días en la oficina de Nathan con la caja de archivos extendida sobre una mesa de conferencias. Cada página se sentía como un fantasma que salía de mis 20s. Había una tarjeta de crédito abierta a mi nombre para comprar inventario para la primera empresa de suscripción de mariscos premium de Daniel. Había una línea de crédito utilizada por mi papá para cubrir la nómina de un trabajo de contratación que había subestimado. Había un préstamo personal supuestamente firmado por mí, utilizado para pagar depósitos de un contrato de arrendamiento de un restaurante que Daniel abandonó después de 8 semanas. Las cantidades no eran pequeños errores. Eran cientos de miles de dólares a lo largo de los años, movidos entre cuentas, refinanciados, disputados y enterrados. La letra de mi madre aparecía en notas adhesivas, usar la dirección de Sara. Llamar antes del estado de cuenta. Decir error bancario. Eso rompió algo en mí. Mi madre no solo había mirado para otro lado. Había organizado el silencio. Nathan trajo a una examinadora forense de documentos en la que confiaba. Ella comparó las firmas de mis registros reales con los paquetes de préstamos e inmediatamente señaló inconsistencias. Solicitamos informes de crédito, presentamos declaraciones juradas de robo de identidad y preparamos paquetes para investigadores estatales, reguladores bancarios y las fuerzas del orden. Aprendí que algunas deudas habían prescrito, algunas habían sido liquidadas silenciosamente y algunas me habían dañado de maneras que yo me había culpado a mí misma durante años. Cada tasa de interés más alta, cada solicitud de alquiler rechazada, cada conversación humillante con prestamistas en mis 20s tenía una huella dactilar familiar.
Mientras trabajábamos, la venta avanzó rápidamente. Grant Mercer inspeccionó la casa, revisó el informe policial y confirmó que aún la quería vacía. Contraté a un equipo de mudanza asegurado y a un servicio de inventario neutral. Nada fue tirado. Los muebles de mis padres, ropa, utensilios de cocina, los ridículos muebles de oficina de Daniel y las cajas que Ashley intentó mudar fueron empacados, etiquetados y entregados a un almacén económico en un distrito industrial a las afueras de Savannah. Se pagó el primer mes. Después de eso, la cuenta sería su problema. Nathan envió un aviso formal por correo electrónico, correo certificado y mensaje de texto, contrato de arrendamiento rescindido por intento de transferencia no autorizada, expansión de ocupación ilegal e incumplimiento de los términos. El reenvío de correo se cambió a la dirección comercial de la instalación de almacenamiento donde estaba permitido legalmente, y cualquier cosa oficial pasaba por Nathan. No envié explicaciones emocionales. Envié documentos. El chat del grupo familiar se convirtió en una tormenta. Chloe preguntó si podía ir más despacio hasta que todos regresaran. Le dije que no. Ashley publicó un estado vago sobre mujeres que destruyen familias porque nadie las eligió. Daniel envió una foto desde la cubierta del crucero con la leyenda "Sigo ganando". 3 horas después, descubrió que su cuenta de gastos a bordo estaba muerta y me envió 17 llamadas perdidas. Mi papá dejó un mensaje de voz diciendo: "Te estás haciendo imposible de perdonar". Reproduje ese 2 veces, no porque doliera, sino porque era casi divertido. Me habían robado mi crédito, mi trabajo, mi dinero, mi dignidad, y ahora el perdón era algo que creían que también les pertenecía. Al 5.º día, firmé los documentos de cierre en la oficina de Nathan. Grant transfirió los fondos. Después de las tarifas, los impuestos y los ajustes de pago, la ganancia fue lo suficientemente real como para hacerme temblar las manos. Pensé que me sentiría triunfante. En cambio, me sentí tranquila. Tal vez la libertad no siempre ruge. A veces suena como una impresora que saca la última página de una transferencia de escritura. Al 7.º día, la casa ya no pertenecía a mi LLC. Pertenecía a Grant Mercer. Él planeaba restaurarla como parte de un pequeño proyecto de complejo turístico frente al mar con 6 cabañas privadas y un muelle resistente a huracanes. Me agradeció el cierre sin problemas. Sin problemas. Esa palabra se quedó conmigo porque nada de mi familia había sido sin problemas. Conduje una vez más hasta el almacén y miré la unidad desde afuera. Toda su actuación estaba dentro. Los muebles del porche de las publicaciones de mi madre al atardecer, las herramientas de mi papá, la sede falsa de Daniel, las cajas de Ashley marcadas como salón ejecutivo. Una vida construida sobre el acceso a mi empacada detrás de una puerta enrollable. Chloe llamó mientras yo estaba sentada en mi coche. Sara, dijo, mamá está llorando. Papá dice que ha sido demasiado lejos. Le pregunté si había visto los documentos. Ella se quedó en silencio. Le dije, cuando regresen, pregúntales qué hicieron con mi nombre cuando tenía 20 años. Ella susurró, ¿de qué estás hablando? Dije, pregúntales. Luego terminé la llamada. Su crucero regresó un sábado por la mañana gris, y al mediodía, mi teléfono parecía haber sido lanzado a un nido de avispas. El viaje que me habían robado se había derrumbado en pequeñas y humillantes etapas. Sin mi autorización de pago, el paquete de comidas mejorado desapareció primero, luego los paquetes de bebidas, luego la cabaña privada, luego la excursión en tierra. Daniel le había prometido a la amiga de Ashley que sería VIP. Mi papá aparentemente trató de discutir con el servicio de atención al cliente usando la frase, mi hija es la titular de la cuenta. Hasta que alguien preguntó si la titular de la cuenta estaba presente. No lo estaba. Mi madre tuvo que usar su propia tarjeta de débito para los imprevistos y fue rechazada 2 veces. Para cuando llegaron a la antigua casa, estaban quemados por el sol, con falta de sueño y lo suficientemente furiosos como para olvidar la precaución. Grant estaba allí con contratistas midiendo el porche para las reparaciones. Mi papá pasó directamente junto a los trabajadores e intentó su viejo código de puerta. Falló. Volvió a intentarlo con más fuerza, como si la ira pudiera desbloquear la ley de propiedad. Daniel llegó en un coche de viaje compartido detrás de ellos con Ashley y Chloe.
Vio a los contratistas y comenzó a gritar que estaban allanando la propiedad. Grant bajó los escalones y se presentó como el dueño. Mi papá se rió en su cara. Esta es nuestra casa familiar. Grant, que tenía la postura tranquila de un hombre acostumbrado a disputas caras, dijo, ya no. Daniel le empujó los papeles falsos de la transferencia. Tenemos derechos. Grant leyó una página y se la devolvió. Usted tiene tinta de impresora. Esa línea casi provocó un motín. Mi madre comenzó a llorar lo suficientemente fuerte como para que los vecinos salieran a los porches. Ashley filmó con su teléfono diciendo, esto es abuso de ancianos. Esto es abuso financiero. Esto es lo que sucede cuando una hija amargada obtiene poder. Chloe se quedó detrás de ellos, pálida y confundida, observando cómo la escena dejaba de parecer un malentendido y comenzaba a parecer una estafa que colapsaba en público. Grant llamó a la policía antes de que alguien lo tocara. Cuando llegaron los agentes, mi papá intentó actuar con autoridad herida. Dijo que yo había comprado la casa como un regalo, que siempre había sido inestable, que los estaba castigando porque no había sido incluida en unas vacaciones. El agente pidió una prueba de propiedad. Mi papá no tenía ninguna. Daniel volvió a empujar el papel falso de reasignación. El agente reconoció la dirección del incidente de mudanza anterior y preguntó, ¿es este el mismo documento que ya fue rechazado la semana pasada? La boca de Daniel se abrió y luego se cerró. Grant proporcionó la escritura registrada de la venta. El agente explicó que la propiedad pertenecía a Grant Mercer y que mi familia no tenía derecho a entrar. Mi madre gimió, ¿a dónde se supone que debemos ir? Grant dijo, nada. No tenía por qué hacerlo. Sus pertenencias no estaban dentro. La casa estaba vacía. Fue entonces cuando Daniel comenzó a entrar en pánico. Sara no puede hacer esto, dijo. Esa casa era parte de mi presentación a los inversores. Tenía compromisos. Mi papá siseó, cállate. Pero Daniel se estaba desmoronando. Me dijiste que era seguro. Dijiste que ella nunca revisaría la LLC. Dijiste que los documentos serían suficientes si nos movíamos rápido. El agente levantó la vista. Chloe miró a mi papá. Ashley dejó de grabar. Mi madre agarró el brazo de Daniel, pero él se la sacudió. No, ya no me culpan a mí. Papá lo firmó. Mamá lo sabía. Todos sabían que Sara cedería si lo hacíamos emocional. Por primera vez en mi vida, el lenguaje privado de mi familia se hablaba delante de personas que no estaban entrenadas para excusarlo. Los vecinos oyeron, los agentes oyeron, Grant oyó, Chloe oyó cada palabra. Ella susurró, ¿qué documentos? Mi papá espetó, no empieces. Pero ella sí empezó. Miró a Daniel y dijo, ¿qué quiso decir Sara sobre su nombre cuando tenía 20 años? Todo el camino de entrada se quedó inmóvil. El llanto de mi madre se detuvo como si alguien hubiera cortado un cable. La cara de Daniel cambió. No culpable. Exacto. Atrapado. Miró hacia la calle como si calculara si podía huir de una pregunta. Fue entonces cuando llegué yo. No había planeado venir hasta que Nathan llamó y dijo que la policía estaba de nuevo en la propiedad. Salí de mi coche con una carpeta en una mano y sin ningún deseo de ser amable. Mi padre me vio y me señaló como si yo fuera la criminal. ¿Tú hiciste esto? Dije, no. Finalmente dejé de pagar por lo que hicieron. La segunda visita policial se convirtió en el momento en que mi familia perdió el control de la historia. No grité. No los insulté. Entregué a la gente mi identificación, la tarjeta de Nathan, el número de archivo del incidente y un paquete resumido de la evidencia de robo de identidad. Expliqué que ya se había preparado un informe completo y que los documentos originales estaban asegurados con mi abogado. Mi papá intentó interrumpir 3 veces, cada vez el agente le dijo que esperara. Daniel estaba sudando a través de su camisa de crucero. Ashley se apartó de él. Chloe se acercó a mí, no del todo de mi lado todavía, pero ya no segura en el suyo. Cuando el agente le preguntó a Daniel si tenía conocimiento de documentos usando mi identidad, se rió demasiado fuerte y dijo, estos son cosas viejas de la familia.
Esa respuesta hizo más daño que el silencio. Cosas viejas de la familia no es como la gente inocente describe las solicitudes de préstamo falsificadas, murmuró mi papá. Se arregló, susurró mi madre. Estábamos desesperados. Ahí estaba. No una negación, no sorpresa. Desesperación. Su disfraz favorito. Daniel de repente se volvió contra ellos. Dijiste que no importaría. Dijiste que su crédito ya estaba mal. Mis rodillas casi cedieron, pero me mantuve de pie. Todos esos años me habían dicho que mi crédito estaba arruinado por algún ladrón sin rostro. Me habían consolado por una herida que ellos mismos hicieron. Chloe comenzó a llorar en voz baja al principio, luego con más fuerza. ¿La usaste?, preguntó. Mi madre dijo que necesitábamos mantener a la familia unida. Le dije que mantuvieron a la familia unida cortándome en pedazos. El oficial nos separó después de eso. Nadie fue arrestado dramáticamente en el camino de entrada ese día porque las consecuencias reales no siempre llegan con esposas en la primera escena. Llegan a través de informes, citaciones, cuentas congeladas, demandas civiles, avisos de seguros, investigaciones bancarias y abogados a quienes no les importan las excusas familiares. Durante los siguientes meses, eso fue exactamente lo que sucedió. Nathan presentó el caso civil. El paquete de robo de identidad fue a las agencias correspondientes. Las agencias de crédito recibieron disputas respaldadas por pruebas. Los bancos abrieron revisiones internas. Los antiguos contactos de contratación de mi papá dejaron de devolverle las llamadas. Las amigas de la iglesia de mi madre, las mismas mujeres que habían elogiado su hermosa casa nueva, se enteraron de que la casa había desaparecido. ¿Y por qué? Los inversores de Daniel desaparecieron primero, luego exigieron registros, luego amenazaron con sus propias demandas cuando se dieron cuenta de que su sede nunca le había pertenecido. Ashley lo dejó antes de fin de mes. Me envió un mensaje diciendo que no conocía toda la verdad. Nunca le respondí. Chloe fue la única que intentó enfrentarme sin exigir consuelo. Admitió que sabía lo del boleto del crucero y no dijo nada porque pensó que perdonaría a todos como siempre. Le dije que el perdón se había convertido en la forma favorita de la familia para mantenerme disponible para la siguiente lesión. Preguntó si podríamos reconstruir algún día. Le dije la verdad. Tal vez ella podría reconstruirse a sí misma, pero no a través de mí. Mis padres y Daniel terminaron en un apartamento barato de 2 habitaciones junto a una carretera de servicio. El tipo de lugar que mi madre una vez describió como vivienda para gente temporal, cuando pensaba que nadie pobre podía oírla. Sus muebles permanecieron en el almacén hasta que ya no pudieron pagar la factura. Algunos fueron subastados. Algunos desaparecieron en las vidas de otras personas. Mi papá me culpó públicamente hasta que las cartas legales lo hicieron callar. Mi madre envió tarjetas con versículos bíblicos sin ninguna disculpa. Daniel envió un correo electrónico acusándome de destruir su futuro. Lo imprimí para Nathan y lo bloqueé. En cuanto a mí, utilicé parte de las ganancias de la casa para invertir en el proyecto de restauración frente al mar de Grand Mercer. No como caridad, no como una hija que intenta ganarse el amor, sino como una inversora con contratos, límites y mi nombre protegido en cada página. La primera cabaña abrió la primavera siguiente. Desde el muelle, se podía ver la hierba del pantano doblarse con la marea, firme e imperturbable. Me paré allí el día de la inauguración y me di cuenta de que ya no me sentía culpable por haberlo sobrevivido. Esa fue la lección que nunca quisieron que aprendiera. La familia puede ser real y aún así ser insegura. El amor sin respeto es solo control con una cara más suave. Y en el momento en que alguien decide que solo eres valiosa cuando eres útil, tienes todo el derecho de recuperar tus llaves, tu dinero, tu nombre y tu futuro. Mi papá me dijo que lo pagara todo y me quedara en casa. Así que sí pagué algo. Pagué 12 años de silencio. Luego vendí la casa mientras estaban fuera. Y cuando regresaron, finalmente entendieron lo que sucede cuando la persona a la que llamaron no verdadera familia se convierte en la única persona que tiene la verdad.